Comenzamos con el Ateneo Bibliográfico del día de la fecha. El día de hoy vamos a hablar de la cirugía de reasignación de género en adolescentes y adultos jóvenes. La coordinadora del Ateneo del día de la fecha es la doctora Edurne Ormaechea, y quienes vamos a presentarlo somos Pedro Mercado y Cristal de Lorenzi, becarios de urología, y quienes habla Joaquín Camacho, residente de cuarto de este hospital. Comenzamos con el caso clínico disparador. Se trata de una paciente mujer transexual en seguimiento pediátrico en esta institución. Es hija de padres separados, con dos hermanas de 13 y 5 años y buena relación familiar. Y sus antecedentes patológicos son los que pueden ver en pantalla. Presenta broncoespasmos, miopatía y estrabismo en seguimiento oftalmológico y un déficit de atención de hiperactividad. En 2019 comienza con 16 años, comienza la transición a su género autopercibido, con buen acompañamiento de su familia, el colegio y sus pares. Tiene una orientación pansexual y no inició relaciones sexuales. Con respecto a sus relaciones, tiene un mejor amigo trans y está en pareja con una mujer cis de 18 años, con una relación a distancia, que vive con su madre y su hermano menor. Comienza actualmente con tratamiento fonoaudiológico en el hospital y hace 6 meses con la hormonización cruzada fuera del hospital, recibiendo ciproterona y Rontagel, digamos, reglados, con muy buena respuesta, y actualmente tiene un Tanner 3 de mamas. Consultó para hacerse una vulvoplastia con un neoclítoris, y aunque sin neovagina, en el servicio de urología, y la paciente refiere no interesarle preservar gametas. Está en seguimiento también con psiquiatría, y la paciente no presenta ideas de autoagresión ni historia de abuso en la familia. Actualmente tiene un seguimiento multidisciplinario en nuestro hospital. Todos estos servicios que pueden ver en pantalla tienen un seguimiento de ella arreglado. Con respecto al artículo principal, habla de las cirugías de reasignación de género en pacientes transgénero de género diverso, en adolescentes o adultos jóvenes, y se publicó en el Journal of Pediatric Adolescent Gynecology en este año. El artículo nos da, digamos, un pantallazo de las personas transgénero y de género diverso, y las define como aquellas personas cuya identidad de género difiere de su sexo asignado al nacer. Nos menciona que la consolidación del género son estos procesos que las personas utilizan para alinear su fenotipo con su identidad de género, y en estas personas, digamos, de las cuales trata en el artículo, menciona que pueden requerir de una o más cirugías de reasignación de género, o GAS por sus siglas en inglés, Gender Affirming Surgeries, para lograr esta consolidación de género percibido por ellos. Entonces nos habla un poco de las cirugías de reasignación de género o de consolidación del género, y nos menciona que es importante el trabajo de un equipo multidisciplinario en el que estén involucrados urología, ginecología, cirugía plástica, trabajadores sociales, endocrinología, psiquiatría e incluso enfermería, entre otras especialidades. El objetivo del trabajo es revisar estos tipos de cirugías de reasignación de género y su impacto en la salud pélvica, sexual y reproductiva, con los cuidados posteriores que son importantes en cada etapa. Algunas consideraciones prequirúrgicas que menciona el artículo: refiere que antes de que un paciente, se defina por una determinada cirugía de reasignación de género, deben ocurrir varios pasos previos. En primer lugar, referir el deseo de someterse a este tipo de cirugías con una anamnesis completa, preguntando acerca de terapias médicas o quirúrgicas pasadas y deseadas, y también, por ejemplo, la línea de tiempo en la que él o la paciente desea cumplir con estos objetivos. Además, menciona que es importante evaluar la solidez de los objetivos de él o la paciente,
Y que estos objetivos, digamos, ver si son reflejo de una angustia interna o de una angustia externa causada por una presión externa. Esto genera lo que conocemos como la disforia de género, que es esta sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad difiere con el sexo asignado al nacer o las características físicas relacionadas al sexo. Además menciona que los pacientes que refieren únicamente una angustia externa en la consulta requieren una evaluación adicional, ya que no puede, digamos, no son tan realistas sobre los posibles impactos de lo que una cirugía de reasignación de género puede causarles en su vida diaria y su relación con sus pares. Bueno, siguiendo con el punto 2, del hecho de evaluar la solidez de los objetivos de la paciente o del paciente, menciona que en pacientes que creen que una cirugía determinada solucionará todos sus problemas, es importante alentarlos a explorar qué aspectos de sus objetivos de género no cambiará la cirugía y cómo se sentirán si el procedimiento, luego del procedimiento, si su angustia actual por la que deciden hacerse ese procedimiento no se resuelve por completo. Digamos, con respecto a esto, menciona que los pacientes con expectativas poco realistas sobre la cirugía pueden tener más probabilidades de experimentar una depresión significativa luego de su cirugía. Como tercer punto, menciona que los pacientes deben cumplir con requisitos descritos en los estándares de atención de la Asociación Mundial Profesional de los Estándares de Cuidado Transgénero, o sus siglas que están resumidas al costado, como también otro de los puntos a cumplir previo a una cirugía de estas. Debe presentar un diagnóstico de su disforia de género, debe documentar el tiempo en terapia hormonal de consolidación de género, mencionar el tiempo vivido en ese género percibido, y también facilitar el diagnóstico y recomendaciones por parte de un médico, un psiquiatra o un psicólogo con el que se esté tratando. Además menciona, digamos, como importante previo a estas cirugías, abordar los objetivos sexuales del paciente y sus contraindicaciones. Menciona también que, por ejemplo, el tabaquismo como dato debe suspenderse antes de cualquier cirugía, debido a lo que todos sabemos que puede generar el tabaco en la isquemia de tejidos, la cicatrización de heridas, etc. Y en pacientes que buscan cirugías mamarias o torácicas, deben definir y presentar especial cuidado acerca de la sensibilidad final del pezón, digamos, cuánto interés le da a eso, la fertilidad futura, el deseo de lactancia materna o de, digamos, ser madre o padre. Y para esto, digamos, también debe definirse la preservación de esperma u ovocitos previo a alguna cirugía que sea, digamos, mutilante. A su vez, debe lograr utilizar la anatomía genital del paciente para realizar el coito, definir, digamos, con el paciente qué tipo de cirugía genital es la más apropiada y si va a querer, digamos, mantener este tipo, digamos, tener relaciones sexuales, como para también definir qué se le ofrece en la cirugía. En cuanto a algunas de las consideraciones en cirugía de reasignación de género en adolescentes y adultos jóvenes, que nombra acá en el artículo, se sabe primero que se realizan relativamente pocas de estas cirugías en lo que serían menores de edad. Entonces, acá hablan de que la elección de las mismas debe ir apuntada más que nada a las necesidades del individuo, más allá de un límite de edad arbitrario tomado por las distintas sociedades que nuclean digamos, que hacen las normas acá, ¿no? En cuanto a la evaluación prequirúrgica, también es muy importante entender por qué hay un interés del individuo en esta cirugía en particular, y por qué en este momento de su vida la está haciendo y no antes y no después. Entonces acá son muy importantes las conversaciones privadas, más allá de las que pueda tener con cualquiera, con padres, madres o sus cuidadores, ¿no?
que son siempre con quien tendemos a hablar en pacientes pediátricos o adolescentes. Hay que sí o sí hablar muy bien los riesgos quirúrgicos, que no son menores, al igual que el tiempo quirúrgico, no el tiempo que dura la cirugía, sino cuándo en el momento de la vida del paciente se va a realizar la cirugía. Teniendo en cuenta su educación o su carrera, si está por realizar un cambio de colegio, por iniciar la universidad, que son cuestiones que por ahí están de la mano de la reasignación del género. También hay que tener en cuenta la cobertura por el seguro médico, ya que, bueno, todavía no tenemos estas cirugías en el sistema público. Hay que considerar también el soporte emocional del paciente, porque no todos tienen lo mismo, la misma estructura de familia en su casa, digamos. Muchos viven solos y demás, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que interrogarlo muy bien. Y también hay que ver en cuanto a los procedimientos esterilizantes, de los cuales muchos pueden quererlos o requerirlos, pero tenemos que ver las consideraciones éticas y legales en cada uno de estos. Entonces no podemos dejar de lado la salud sexual y reproductiva con profesionales, digamos, a cargo de esto. En cuanto a las cirugías que se realizan, digamos, tenemos las de masculinización y feminización. En cuanto a la masculinización, las que nombra el artículo son la reconstrucción mamaria, la histerectomía y la metoidioplastia o faloplastia. En cuanto a la reconstrucción mamaria, esta es la cirugía de reasignación de género más común entre personas con género, la cual ya está demostrado por literatura que mejora la disforia de género, la calidad de vida y la salud física y psíquica. Esta es una cirugía de un solo paso, en la cual se hace la remoción del tejido glandular mamario, una remoción que no es total, y con una reubicación del complejo areola-pezón. Una cirugía que es ambulatoria, puede ser, y no está exenta de complicaciones como son el sangrado, la infección, las colecciones locales o alteraciones en la cicatrización o el fallo del graft del complejo areola-pezón. También pueden haber alteraciones en la pigmentación y pérdida de la sensibilidad, que no es menor, o digamos, es menos importante para el paciente. Y es muy importante tener en consideración para todas las personas que vamos a seguir estos pacientes, que no desaparece el riesgo de cáncer de mama. Si bien está disminuido, pero no desaparece, por lo cual el autocontrol no se debe dejar de lado. En cuanto a la histerectomía, este es un procedimiento que puede ser único o estar asociado como un prerequisito para cirugías de masculinización genital. También se puede realizar por vía mínimamente invasiva, tanto laparoscópica o por vía transvaginal, y puede estar o no asociada a oophorectomía, total o parcial. Y para esto tenemos que tener un asesoramiento individual. Y acá el artículo lo que nos pone son las razones de resección de ovarios o las de dejar los ovarios. Y en cuanto a la resección de los ovarios, es por una cuestión de disforia, por antecedentes personales de cáncer, digamos familiares, o por quistes o masas recurrentes. Y en cuanto a las razones para dejar los ovarios, serían para un futuro uso de los ovocitos, para utilizar los esteroides sexuales o para minimizar los riesgos quirúrgicos. Y por último, siguiente, en cuanto a la metoidioplastia o faloplastia, son cirugías masculinizantes genitales más comunes, y esto con o sin la uretroplastia de alargamiento o la escrotoplastia. Son cirugías que requieren vaginectomía también, y en cuanto a la metoidioplastia, en esta se crea un falo corto usando el clítoris luego del tratamiento hormonal, y la uretra que se realiza con los tejidos vulvovaginales. Y en la faloplastia se le agregan tejidos sobre la uretra y clítoris para crear un falo. Tenemos que tener en cuenta que para que se genere la erección del neofalo, se necesitan prótesis, las cuales, digamos, no están exentas también de complicaciones. Hay muchas complicaciones uretrales, como estenosis, fístula, divertículo, y migración o erosiones de prótesis, tanto las testiculares como las peneanas. Y lo que sí se ha visto es que mejora la satisfacción y el deseo sexual con esta cirugía. Por más que tenemos que tener en mente, digamos, tenemos que saber y referirle al paciente que por ahí la penetración no se pueda generar.
Bueno, con respecto a las cirugías de feminización, tenemos las cirugías mamarias y la vaginoplastia. La cirugía mamaria va a ser la feminización del pecho, y más que nada la feminización habla de que están en búsqueda del aumento del tamaño, del aumento del tamaño mamario, ya se desarrolló el aumento del tamaño torácico luego de la pubertad. Entonces, generalmente van a tener hormonas feminizantes, que esto, como había hablado al principio Joaquín, esto aumenta el tamaño y llega generalmente a un Tanner 3. Y también están en búsqueda de los implantes de silicona o de solución salina, y también puede ser un injerto de grasa autólogo. Y el único inconveniente de que habla el de injerto de grasa autólogo, que es necesario repetirlo varias veces por la reabsorción que presenta el mismo, y también por la disponibilidad de la grasa, que puede ser escasa. Las complicaciones van a ser siempre relacionadas con el implante, como extrusión del implante, fugas, rupturas, hematomas, seromas o infecciones. Con respecto a la vaginoplastia por inversión del pene, es la cirugía de reasignación genital más común para las personas tan femeninas. También habla de que existen otro tipo de vaginoplastias que no nombran el artículo, y esta cirugía consiste en resecar la piel perineal y escrotal, y esta piel utilizarla para utilizarla y formarla en forma de cúpula, para luego colocarla en el túnel que se va a labrar por delante, anterior al recto y posterior a la uretra. Y la próstata no se reseca, se deja en su lugar. Luego de resecar esta piel se hace la arqueectomía. Si el paciente decide preservar la fertilidad, se envía el material para la preservación de esperma. Luego de hacer la orquiectomía, se labra esta cavidad, y se coloca esta piel formada, y además se va a hacer la transección de la uretra, se van a resecar los cuerpos eréctiles, y se va a anclar la uretra a la piel por delante del túnel labrado. Y en la última imagen es como quedaría. Poner el siguiente. Las complicaciones también tiene complicaciones. A corto plazo va a haber las infecciones o pérdida parcial del colgajo, la dehiscencia, fístulas, cicatrización tardía de la herida, y también puede haber lesión rectal y uretral. Y a largo plazo, también las mismas que a corto plazo, y se agrega además estenosis y prolapso. También hay que tener en cuenta que los pacientes que generalmente pueden haber utilizado bloqueadores de la pubertad y además tener tratamiento hormonal, y va a tener resultados sobre el tejido genital que se utiliza, que tiende a ser hipoplásico. Estos pacientes van a tener que tener unos cuidados de la neovagina de rutina, con dilataciones o relaciones, si presentan relaciones sexuales receptivas, regulares, se pueden no realizar las dilataciones en esos momentos. Tienen que hacer duchas vaginales, que se recomiendan 2 o 3 semanas, salvo si existe el mal olor, o en el caso de la relación sexual o la dilatación, también hacer duchas vaginales, ya que es un epitelio queratinizado que no se va a limpiar solo. La función sexual es diversa, la mayoría de todos estos pacientes reportan satisfacción, incluida la capacidad de alcanzar el orgasmo. Las preocupaciones sexuales que manifiestan previo a la cirugía es la dificultad de la excitación que pueden llegar a tener, y el bajo deseo sexual. Y ahí también enumera otras complicaciones que puedan llegar a tener, como el tejido eréctil residual, que se puede palpar en el examen físico o solicitar una resonancia y se tiene que resecar el mismo, la dispareunia o el vaginismo, la aparición de pelos que puede presentar una dispareunia, o en dolor en la penetración o cuando realizan la dilatación de la vagina, y infecciones urinarias recurrentes. Y con respecto a la dermatosis e infecciones en pacientes sometidos a este tipo de cirugías, remarca que el riesgo de infección de transmisión sexual está relacionado con la anatomía y el comportamiento de la relación sexual, y no con la identidad de género. Y además que se tiene que tener en cuenta que
Estos pacientes generalmente van a tener colgajos de piel para la reconstrucción, por lo que se tiene que también tener en cuenta este tipo de patologías que pueden tener agregadas como dermatosis o infecciones de los tejidos nativos, por ejemplo, celulitis o psoriasis. Bueno, gracias Pedro, gracias Cris, gracias Joaco. A continuación voy a hacer un breve resumen de lo que hablaron los chicos en cuanto a la identidad de género, para luego dar paso a los comentarios con los invitados que tenemos hoy. Voy a compartir. Voy a ser breve, es una manera de resumen de lo que expresa, ¿no? Primero la parte inicial del artículo y en realidad lo que queremos hoy expresar, que se está trabajando en el hospital justamente con estos pacientes, la diferencia entre lo que es el sexo. No voy a leerlo todo, pero bueno, entendamos que hoy hay una diferencia de lo que es el sexo, de lo que es el género, de lo que es la orientación sexual, que remite a un patrón de atracción emocional, romántica, sexual o afectiva, lo que es la identidad de género, que refiere a la vivencia interna o individual del género tal como cada persona la siente profundamente y no se deriva del sexo que a cada persona le asignaron a nacer, y la expresión de género, que refiere a la vivencia personal del cuerpo y a cómo las personas expresan esta identidad a través de la vestimenta, modos de hablar, etc. Hoy, si hablamos de identidad de género, tenemos todo este abanico que para algunos les resultaría un poco extraño, y no está mal ni bien, siempre decimos que es el acompañar a cada persona con su identidad de género. Entonces tenemos desde el cis, bi, tercer género, pangénero, transgénero, que es más o menos lo que estuvimos hablando en el artículo, género fluido y demás. Pero también tenemos la orientación sexual, ¿no? La homosexualidad, que ya un poco la tenemos, ¿sí?, de oído, la heterosexual, la bisexualidad, la pansexualidad y la asexualidad, pero hoy hay, por ejemplo, unos lineamientos nuevos en la incorporación de perspectiva de género y diversidad cuando uno entra a sistemas de universidad, y en realidad la identidad de género ya está junto con lo que es la identidad y el lineamiento sexual. Antes el gay o la lesbiana no entraba como identidad de género y hoy sí entra. Entonces una mujer que es lesbiana va a poder poner directamente que es lesbiana si no quiere poner que es mujer. Todos estos son cambios fluidos también que se están haciendo en el entorno de la diversidad y la identidad de género, que, como ustedes saben, hay una ley, el cual en realidad esta ley no exige ya un diagnóstico ni orden judicial para esa persona sea identificada por su nueva identidad de género. Existen derechos, que es poder pedir el cambio de nombre, sexo, foto en el documento, desarrollar la personalidad de acuerdo con la identidad elegida y acceder a tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas totales o parciales para acceder al cuerpo de su identidad elegida. Y toda persona entonces tiene derecho a que su identidad de género sea reconocida y a desarrollarse como tal. Hoy hay ya cambios registrales en el DNI. Los menores de edad pueden hacer el cambio amparados por la ley de identidad de género, acompañados por el consentimiento ya de cuidadores, padres, madres, etc. Es solamente un trámite, y aquellos en los cuales a lo mejor tanto algún padre o acompañante no esté de acuerdo, bueno, existe también la firma de algún acompañante, ya sea médico o legal, que puede acompañarlo. Desde junio del 2018, la OMS deja de considerar a estas personas, ¿no?, con una identidad de género distinto al sexo con el que nació como un trastorno mental. Y cambió hasta el ISD 10 y 11, que son los manuales de los trastornos mentales. Antes era considerado un trastorno mental del comportamiento y hoy ya no lo es. No voy a quedarme en esto, pero sí, estos son recomendaciones de salud y adolescencias LGTBI que hablan de lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no?, de ofrecer un espacio seguro, de no mirarlos diferentes a aquellas personas que uno crea
que son diferentes, de otorgarles todas las mismas herramientas, tanto de salud como legales, un lenguaje importante, y a lo mejor no hablamos del lenguaje inclusivo que a muchos le hace ruido, pero sí tener un lenguaje más plural cuando estamos, ¿sí?, ante estas personas, para que de alguna manera podamos compartir una misma situación, ¿sí?, de amabilidad. Los equipos de salud debemos tener también en cuenta que existe entonces la diversidad en la adolescencia, y es importante estar presentes en estas vivencias y estar centrados y el acompañamiento, ¿no?, en salir del closet de nuestros pacientes. Nosotros acá hacemos pediatría y hacemos adolescencia, y este proceso de empezar a visibilizar esta orientación sexual, esta expresión, esta identidad de género en el ámbito familiar, social, escolar, laboral, es sumamente importante. Registrar la modificación de caracteres secundarios, ¿sí?, la necesidad o no de la hormonización, y muchos también se van a acercar a nuestros equipos buscando escucha, asesoramiento, atención sobre cuestiones que no están a lo mejor relacionadas con diversidad sexual, expresión, identidad, pero que de alguna manera lo interpelan. La verdad, estas cuestiones de brindar la atención es sumamente importante, porque ahí se basa en el derecho, ¿sí?, como profesionales de la salud, que le tenemos que brindar a nuestros pacientes. Y desde el hospital, desde el año 2018, estamos trabajando en un equipo, ¿sí?, multidisciplinario, como nombró el artículo. Al principio, profesionales de la salud, que después acá están invitados como para contarnos más o menos cómo se formó y cómo estamos trabajando, y luego se empezó a sumar gente también de legales, de informática y demás, ya que la importancia de empezar a pensar como institución en el registro de la historia clínica, el nombre autopercibido. Entonces, tratar a las adolescencias en su diversidad con respeto y empatía, disminuir las vulnerabilidades que pueden deteriorar la calidad de vida y exponer a riesgos en salud. Y de esta manera, entonces, el abordaje de estas infancias o adolescentes trans, el aprender y desaprender en equipo es sumamente importante. Desde el 2018 es lo que les conté, en el Hospital Italiano se reúne un grupo de profesionales multidisciplinarios, ya sea adultos y pediátricos, para empezar, ¿sí?, a confeccionar esta guía. Se inició principalmente con profesionales de la salud, y luego fueron involucrando recursos humanos, marketing, ingeniería de planta, legales y demás, como para otorgar una atención médica más general, más completa, hasta una adecuación en la planta física, ya sea con carteles, con lenguajes no sexistas, baños inclusivos, y adecuar tanto el sistema del portal de salud y la historia clínica. Lo más importante, entonces, para ir terminando, es que no es de una especialización, no es de un servicio de una planta física, sino que esto es transversal, es un cambio cultural necesario, y creo que lo estamos empezando a transitar, y la importancia de capacitar a todo el personal médico y no médico que trabaja, por ejemplo, en nuestra institución. Esta es una película que se estrenó hace 2 semanas aproximadamente, Yo Nena, Yo Princesa. Ella es Luana, ella es la primer trans mujer, es una nena de 8 años que fue la primera en tener el DNI con el cambio de identidad de género. La madre la acompañó muchísimo en esta lucha, así que hoy en todos los congresos y cursos empezamos a hablar de lo que es la atención integral de estas personas trans, travestis y no binarias. Así que muchas gracias. Y ahora voy a dejar de compartir y voy a dar la palabra a nuestros invitados. Cuando les pregunté cómo quieren que se los presente, cada uno me dijo por su nombre de pila: Vale, Mary, Pablo y Fede. Ellos son los que comenzaron este camino del equipo multidisciplinario en el Hospital Italiano, de este proceso en el seguimiento, en la evaluación y el tratamiento de pacientes trans. Si bien se empezó antes como adultos, se fueron incorporando, y hoy tenemos muchísimos pacientes también
pediátricos, niños y adolescentes. Así que Mary y Vale, les doy primero la palabra como para que nos cuenten, y me gustaría, Vale, que después nos cuentes en esta paciente que presentamos el caso clínico, cómo fue el seguimiento inicial, la evaluación inicial, para luego darle paso a Pablo que nos cuente cómo es primero la hormonización en estos pacientes trans. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Realmente escuchar en un Ateneo de Cirugía esta temática y con semejante despliegue de información tan integral en la mirada me parece mentira, realmente. Así que lo felicito, la felicito y un placer trabajar en este equipo. Bueno, no, tal como lo comentó Edurne, en el hospital empezamos a tener ingreso de pacientes trans por diferentes especialidades, y ahí empezamos a tratar de buscar redes internas para poder ver cómo manejarnos, y surgió la idea, un poco también por la dirección que intentó ordenar un poco la atención de estos pacientes y estas pacientes, de tener un grupo interdisciplinario de todas las especialidades que podían llegar a necesitar el abordaje de personas trans, y bueno, y así surgió empezar a juntarnos en un Ateneo mensual, donde primero empezamos a tratar de ponernos de acuerdo en cómo iba a ser la atención, cómo iba a ser el abordaje en el hospital, y les comento que lo primero que decidimos es que todos tengan, y todas, un médico de cabecera, ya sea pediatra, pediatra, o médico clínico de familia, a partir de quien, según la evaluación médica, se hicieran las derivaciones en la medida en que, bueno, considerasen que hacían falta. Pero que no sea la persona la que vaya directamente a entrar al hospital para ver al urólogo, por ejemplo, porque eso dificulta la mirada integral, ¿no? Y un poco yendo a esta paciente que presentamos en el Ateneo, realmente era una paciente de muy buen nivel cognitivo, pero con una rápida definición en su necesidad de operarse, cosa que nosotros todavía no estamos tan acostumbrados. Sí, por ahí, como decía en el artículo, en los varones trans, la necesidad de la masculinización torácica, pero en la genitoplastia no habíamos tenido antes una consulta a edades tan jóvenes. La paciente tiene 18 años, con lo cual ya sabemos que por el Código Civil, a partir de los 16 años, las adolescencias son capaces de definir su toma de decisión con respecto a la salud como si fuesen adultos, con lo cual no era un problema el tema de la decisión, pero sí nos parecía que la transición había sido muy rápida y nos generaba dudas. Por eso, aparte de su terapia y su seguimiento psiquiátrico con la medicación que estaba tomando, pedimos una evaluación por la psicóloga que trabaja en salud mental pediátrica y esta forma parte del equipo, quien, bueno, un poco la idea que teníamos nosotros de que era una paciente que sabía exactamente lo que le estaba pasando, estaba totalmente definida en su transexualidad. Tanto Federico Tirapegui, que fue el urólogo que la vio, como yo, bueno, no nos dudaba, pero nos daba un poco de miedo, y la psicóloga, digamos que sostuvo esta apreciación, diciendo que no había ninguna duda con la paciente con respecto a su definición identitaria. Así que bueno, estamos empezando a caminar este proceso de acompañar el abordaje integral, y esto es importantísimo. Nosotros cuando nos vemos en la adolescencia, no estamos permanentemente hablando de la transexualidad, hablamos de todo el resto. Lo importante es ver cómo está comiendo, cómo está durmiendo, cómo se lleva con sus pares, cómo le va en el colegio, qué digamos, proyecto de vida tienen, cómo está con respecto a sus relaciones sexoafectivas, si sabe cómo se tienen que cuidar, si está consumiendo alguna sustancia, si tiene ideas de autoagresión, como si fuese cualquier otro paciente. Y como decía bien el artículo, el tema de disforia de género ya lo dejamos de lado, porque se da solamente en algunos pacientes esta sensación incómoda interna. La mayoría no lo siente, y más cuando esto ocurre desde la niñez. Estamos teniendo cada vez más pacientes de niñeces trans que digamos, transición en esa etapa es muchísimo más
espontánea, fácil, porque no requieren de nada desde lo médico, ya sea para alterar la pubertad o generar algún otro tipo de cambio en su corporalidad. Así que bueno, acá paro y cualquier cosa con las preguntas. Gracias, Vale. Gracias, Vale. Pablo, contanos un poco, nos interesa saber el tratamiento de la hormonización, si hay una edad para comenzar específica, o si necesitamos, por ejemplo, el empuje puberal o demás. O sea, si es atrasar la pubertad, ¿no?, en estos pacientes en los cuales uno vaya definiendo, y cómo es el tratamiento de la hormonización en estos pacientes. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, nada, felicitarlos por las presentaciones. Fueron muy buenas. Bueno, yo no tengo experiencia en... ¿Se me escucha bien? Sí. Yo no tengo experiencia en población de adolescentes, digamos, o población pediátrica. Lo que sabemos es que habitualmente, digamos, cuando se define previo a la pubertad, la identidad de género trans, lo que se propone es frenar la pubertad con análogos del factor liberador de gonadotrofinas. Frenar la pubertad hasta una cierta edad en la cual se define la hormonización para el género, digamos, autopercibido. Que en el caso de hombres trans, de chicos trans, esto se hace con la administración de testosterona, y en el caso de chicas trans se administran estrógenos y en general también antiandrógenos. Lo que tenemos que tener presente, y eso lo menciona también el artículo, es que si nosotros frenamos la pubertad y luego pasamos directamente a la hormonización, a la terapia hormonal de afirmación de género, no habrá maduración gonadal, digamos, maduración en el sentido de la producción de gametas, ¿sí? Porque no tendremos en ningún periodo un estímulo gonadotrófico sobre testículo o ovario, ¿no? Porque cuando uno hormoniza, lo que hace es justamente frenar la actividad de las gonadotrofinas. O sea que esto tengámoslo en cuenta, porque es una de las cosas que uno debería advertir a la chica o chico que consulta, y eventualmente también a los padres, ¿no? Bien, en cuanto a la hormonización que habitualmente utilizamos, para el caso, por ejemplo, de esta chica que recibía estrógenos y cicloterona, si recuerdo bien, ¿sí? Y había llegado a un estadio de MAMAS 3 y estaba satisfecha con su hormonización. Bueno, los estrógenos obviamente se utilizan para poder feminizar, y los antiandrógenos, como la ciproterona, se utilizan para desmasculinizar, digamos, para disminuir los valores de testosterona. Los antiandrógenos, digamos, como la cicloterona o la espironolactona, que es el otro que utilizamos, tienen además una acción periférica, disminuyendo la acción de la testosterona, pero también tienen acción central, inhibiendo las gonadotrofinas. La cicloterona es un potente inhibidor de gonadotrofinas. Una de las cosas que se discute, ella llegó, digamos, a MAMAS 3, el 70% en general de las chicas trans o mujeres trans finalmente resuelven los implantes mamarios, porque no llegan a tener el volumen mamario teóricamente deseado, y el desarrollo mamario depende mucho de cuestiones genéticas, no de la dosis de estrógenos que uno administra. O sea que no depende de que yo dé más estrógenos o el tiempo de estrógenos que lo administre, sino de, digamos, la genética. De hecho, digamos, en las mujeres cis uno ve diferente el desarrollo mamario, que también tiene que ver con esto. Entonces se discute si el agregado de progesterona, dado que la mujer cis tiene estrógenos y tiene progesterona, normalmente, el agregado de progesterona da algo más de chance de desarrollo mamario, y no hay evidencia sobre esto, no hay evidencia a favor firme sobre esto. La progesterona puede dar más riesgo, por ejemplo, de tromboembolismo, pero no a estas edades, y sobre todo si alguien no tiene factores de riesgo. Y lo que sí está descrito es que tal vez la progesterona ayuda a tener más desarrollo areolar, que la areola sea digamos, más grande, más parecida a la de la mujer cis. Pero no está aceptado aún, digamos, que uno deba administrar progesterona para poder tener más desarrollo mamario.
Y aparentemente también el grado de desarrollo mamario que se pueda conseguir no depende de la dosis de estrógenos que uno administre. Digamos, uno da una dosis de estrógeno habitual sustitutiva para una mujer, que pueden ser 2 miligramos de estradiol diarios, se consigue el mismo desarrollo mamario que si uno administra 4 miligramos, como utilizamos a veces, o más, porque no llegamos a los niveles de estrógenos periféricos, digamos, en sangre periférica que deseamos. No sé si hay alguna otra duda en cuanto a esto de la hormonización, puedo hablar un rato largo más. Pero... Sí, no, gracias, Pablo. Y yendo ahora al tema, pasamos por la evaluación. Dale, Mary, sí, pero dale, solo para que sepan que desde el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescencias y la Secretaría de Salud Sexual y Reproductiva están trabajando en guías de atención de adolescencias y niñeces trans. Así que en breve tendremos recomendaciones del Ministerio de Salud respecto a esto, ¿no? De las hormonizaciones, de las cirugías, que se está trabajando en un grupo interdisciplinario entre hospitales públicos y privados. Bueno, así que con la evidencia que hay hasta el momento se están elaborando guías a nivel nacional. Tal cual, y ahora venía eso, lo que dice Mary, que viene el famoso cuando llega el momento de la cirugía, ¿no? De esta reafirmación de género, ¿no? Que en adultos es más factible, que en niños y adolescentes es más difícil. Así que hola Fede. Hola Edu. ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día a todos. Fede es urólogo y estuvo rotando en Estados Unidos justamente en un servicio de cirugías transgénero, así que tiene bastante expertise, vio muchísimas. Y Fede, te hago una pregunta, por ejemplo, hablamos, lo que vos viste, ¿qué cirugías se realizan más? ¿Las faloplastias? Y en el momento de la transmujer, piden más vaginoplastias, se hacen con piel del pene, contanos un poco eso, ¿no? Porque ahora sí, cirujanos, urólogos, a lo mejor nosotros entendemos esto desde nuestros pacientes que nacen a lo mejor con desórdenes de la diferenciación sexual y extrapolamos, ¿no? Estas cirugías ahora a estos pacientes trans. Contanos un poco. Bueno, buen día a todos, gracias por la invitación, gracias Edu. Felicitaciones a los doctores, a Pedro, a Joaquín y a Cristal por la presentación. Bueno, les resumo brevemente de qué se trata cada cirugía y quizá con esto podemos hilar todos estos datos que estuvimos viendo en las presentaciones, como lo del tabaquismo, como lo del tipo de cirugía, como, bueno. A ver, la cirugía, ambas cirugías, tanto en trans mujeres como trans varones, no son otra cosa que cirugías reconstructivas. Y en todas cirugías reconstructivas lo que utilizamos son injertos y colgajos. O sea, transferimos tejidos de una zona del cuerpo hacia otra, y en algunos casos sin su vascularización original, como en los injertos, y en otros casos con su vascularización original, como en los colgajos. Más allá de eso, de que sea la vascularización original o no, ya se darán cuenta que son vasitos súper delicados, súper frágiles los que irrigan este tejido, y cualquier cosa prácticamente los puede tapar y el tejido necrosarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cirugía genital en las mujeres trans, lo que hacemos es una vaginoplastía. La vaginoplastía parece muy sencillo, hacer una vagina nada más, pero en realidad la cirugía en sí incluye la penectomía, la orquiectomía, después sí crear una cavidad entre la próstata y el recto, tapizar esa cavidad, y acá es donde utilizamos los colgajos y los injertos, por eso dependemos del material que tengan las pacientes, y también creamos un neoclítoris, o sea, hacemos un clítoris con el glande de la paciente. Entonces, ¿qué tipo de cirugía vamos a hacer? Hay distintos tipos de técnicas quirúrgicas para hacer una vaginoplastía, pero lo más importante es saber qué quiere la paciente. Si la paciente solamente quiere tener aspectos de genitales femeninos, es una cosa. Ahora, si además quiere tener sensibilidad y quiere llegar al orgasmo, vamos a crear un neoclítoris. Y si además quiere tener relaciones sexuales con penetración, en ese caso vamos a crear la cavidad, pero si no quiere tener relaciones sexuales con penetración, no es necesario hacer un espacio entre la próstata y el recto. Y con esto nos evitamos varias posibles complicaciones. Cuando disecamos un espacio en un lugar donde no lo hay,
Podemos lesionar la próstata, podemos lesionar el recto, podemos lesionar la uretra. Esto puede evolucionar con fístulas rectovesicales o vésico-neovaginales. Y además de eso, las pacientes, si le hacemos una neovagina, una cavidad con la técnica de inversión peniana, que es la más frecuente que se utiliza en adultos, va a tener que dilatarse de por vida, porque si no se dilata, la cavidad se cierra. Entonces, la dilatación también es una cosa que hay pacientes que no la quieren hacer. Entonces, si no van a tener relaciones sexuales con penetración, directamente no les vamos a hacer una cavidad, ¿sí? Esta cirugía donde no hacemos una cavidad se llama vulvoplastía. Es lo que quería la paciente que presentamos. Exacto. Una de las preocupaciones de la paciente eran las complicaciones y además que no se quería dilatar toda su vida. Las dilataciones son diarias, ¿eh? Entonces, acá creamos genitales de aspecto femenino, creamos un neoclítoris para que la paciente pueda tener orgasmos, pero no hacemos la cavidad porque quizá no le interesa tener relaciones o tiene relaciones anales o lo que sea, y bueno, nos evitamos este paso. Lo que les decía, con qué material contamos, con la técnica de inversión peniana, nosotros utilizamos el escroto, la piel del escroto como un injerto, o sea, la sacamos completamente y tapizamos los últimos 2/3 de la cavidad, y utilizamos la piel del pene para tapizar la primera parte de la cavidad. Esa piel del pene se utiliza en forma de colgajo. Entonces, si las pacientes inician su tratamiento hormonal o hacen el bloqueo puberal, como decía Vale, muy tempranamente, no vamos a tener desarrollo de los genitales y por lo tanto vamos a tener que utilizar otras técnicas quirúrgicas. En vez de utilizar la piel del pene y la piel del escroto, que va a ser muy poquito material, podemos hacer una cavidad con intestino, que ustedes los pediatras tienen mucha experiencia en esto, en los Rokitansky. Podemos también hacer un colgajo peritoneal, podemos hacer un colgajo de peritoneo y sí unirlo con la piel del pene. Pero bueno, hay distintas técnicas y va a depender básicamente del examen físico de la paciente. Otro tema importante es lo de la fertilidad. Cuando las pacientes consultan por la cirugía genital, habitualmente no están pensando en su fertilidad o en su deseo de ser madres o padres a futuro. Pero nosotros se los tenemos que mencionar porque la cirugía obviamente es ablativa y si en ese momento no conservamos el tejido testicular, después ya no hay retorno. Entonces por lo menos tenemos que aconsejarlo, sugerirlo y bueno, después si las pacientes no quieren, es otro tema. Con respecto a la cirugía en los varones, la cirugía en sí es la faloplastía. Esto significa crear una estructura similar a un pene. Y los objetivos de la faloplastía son 3. Uno, el aspecto estético, aspecto de genitales masculinos. El segundo objetivo es que puedan orinar de pie. Y el tercer objetivo es que puedan tener relaciones sexuales con penetración. Entonces, de nuevo, hay que interrogar a los pacientes y ver qué es lo que quieren de estas 3 cosas, si quieren las 3, si les interesa más una que otra. Y acá están los distintos tipos de técnicas quirúrgicas que podemos utilizar. Si un paciente no quiere tener relaciones sexuales con penetración, pero quiere tener un aspecto de genitales masculinos y quiere orinar de pie, entonces le podemos ofrecer una metoidioplastía. La metoidioplastía, no sé si todos saben qué es, pero consiste en, con el clítoris hipertrofiado, el clítoris con el tratamiento hormonal puede llegar a unos 3, 4, 5 centímetros, consiste en alargarlo un poco más, desprendiéndolo del ligamento suspensorio y desprendiéndolo de la mucosa que une el clítoris por su cara ventral, es decir, por la cara que nosotros vemos cuando revisamos a una paciente. Al cortar esa mucosa y al cortar el ligamento suspensorio que está del otro lado, podemos extender un poquito el clítoris y además tenemos que llevar el meato uretral, que va a estar en la base del clítoris, llevarlo a la punta del clítoris. Y eso lo hacemos de nuevo con injertos, con injerto de mucosa bucal, para reemplazar ese sector que cortamos de mucosa de la vulva, y con colgajos de los labios mayores para terminar de cerrar ese túnel y llevar la uretra a la punta. Como falo es chiquito, no permite la penetración,
pero si después, además de hacer la prolongación del clítoris, hacemos un neoescroto y le colocamos prótesis testiculares, va a tener un aspecto de genitales masculinos, si bien chiquitos, va a tener un aspecto de genitales masculinos, y le va a permitir orinar de pie porque la uretra va a estar en la punta del neofalo. Y si el paciente quiere un aspecto más, digamos, de un genital un poco más grande, se le puede ofrecer una faloplastía, que de nuevo hay varias técnicas quirúrgicas. La más utilizada es la del colgajo chino, que consiste en tomar un injerto, un colgajo del antebrazo, un rectángulo de piel y aponeurosis más o menos de este tamaño, de 15 centímetros por 7 centímetros, que se tuneliza, se hace una especie de canelón, respetando su irrigación y su inervación, y eso se anastomosa a vasos de la región inguinal y se coloca sobre el monte de Venus, donde va el pene. A esto le podemos hacer una prolongación, le podemos hacer una uretra por dentro de ese falo y conectarla con el meato uretral nativo, o podemos dejar el meato uretral nativo en la base del falo y que solamente le dé un aspecto estético, pero el paciente orine sentado, ¿sí? Si además quiere tener relaciones con penetración, después se puede colocar una prótesis en estos colgajos. Gracias. Bueno, Fede. perdón, alguna cosita de Dale. algunas cositas Dale. que me iba anotando ahí. Por ejemplo, mencionaba Pedro la importancia del tabaquismo. En estos pacientes hay que suspender el tabaquismo, igual que hay que controlar otras patologías que predispongan a que estos injertos y colgajos se rechacen y se tapen y se necrosen, se tapen los vasos y se necrosen. Entonces hay que dejar de fumar, hay que controlar la diabetes, hay que ver si los pacientes tienen enfermedades cardiovasculares, los pacientes y las pacientes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etc. Y me había anotado alguna cosita más. Bueno, con respecto a esto que decíamos de la expectativa y la realidad, hay que tener muy claro que estamos creando genitales donde no los hay, ¿sí? Entonces, a ver, a veces los pacientes o las pacientes vienen con una idea de cómo quieren sus genitales, pero primero que en las mujeres cis no hay dos vulvas iguales, son todas diferentes. Tampoco la va a haber en las mujeres trans, ¿no? Porque nosotros vamos a crear esa vulva con los tejidos que tenga esta paciente en particular. Entonces es muy importante eso, que sepan que bueno, a veces lo que creen que va a ser ideal no es tanto, ¿sí? Gracias, Fede. Escúchame, tenemos una última pregunta porque ya se nos está yendo el horario. Sí. Acá Lisandro, de Bahía. Hola, Li, ¿cómo estás? Te pregunta si ha pasado que una vez de haber sabido esto no me hubiera operado, ¿no? O sea, de haber elegido alguna técnica y que el mismo paciente quiera cambiar. Es lo que más o menos decís, ¿no? La interpretación de lo que ellos piensan que podría haber sido. Sí, tal cual. A ver, en el hospital Perdón, Federico, buen día. Sí. Una cosita, Hola, buen digamos, día. desde la pediatría, una de las preocupaciones más grandes que tenemos, porque hay personas que sienten disforia de género desde muy temprana edad, entonces decir, bueno, ¿cuál es el momento adecuado, más allá que la ley dice 16 años, para decir, bueno, hago esta cirugía y después que no se arrepiento, que no genere un problema futuro? Sí, creo que esto tiene que ver con lo que decía Joaquín, que menciona en el artículo de cuánto esto es una angustia interna y una angustia externa. Yo creo que a ver, la edad de los pacientes me parece no tiene que ser un límite. Esto lo definirá cada paciente según cómo se sienta. De hecho, hay literatura que dice que que los pacientes pediátricos que presentan disforia de género, solamente entre el 24 y 26%, creo, lo sigue presentando en la adultez. Entonces, una gran proporción de pacientes van a dejar de sentir esto. Desde ya que los pacientes trans que nosotros vemos en la adultez, les preguntamos desde cuándo tienen estos síntomas o esta sensación desde siempre. Desde siempre. Pero justamente estuvimos hablando, Vale y Mary también, esto del cambio, ¿no? De que, y Pablo el otro día en la reunión, justamente de esto, ¿no? Del pensar que eran y de pronto
después de un tiempo, esta identidad que ellos percibían no la tienen más, y es la importancia de la cirugía, que es la irreversibilidad después. Exacto. Pero exacto. me parece Yo creo que por que... eso lo importante es el acompañamiento, Sí. esto de los equipos multidisciplinarios, la función de los pediatras y los que hacen adolescencia, creo que es clave en esto, y que todos sepamos estos pequeños detalles como para hacer una atención integral y de calidad, ¿no? A ver, el miedo de todos es, sí, se arrepintió, ¿qué hacemos? Porque ya no hay vuelta atrás. La verdad es que lo que describe la literatura, nosotros no tenemos tanta experiencia como para yo te dé mi opinión, pero lo que dice la literatura es que es muy bajo el porcentaje de pacientes que se arrepienten. Bien. Mary, ¿querías decir algo? Así ya terminamos. Súper cortito, pero para tener en cuenta que hay que tener en cuenta justamente cuando uno lee bibliografía internacional, que las legislaciones son distintas en las distintas partes del mundo y que en algunos lugares como requisito para las cirugías, por ejemplo, se necesita el diagnóstico de disforia de género, o se pone como requisito que hayan vivenciado el género autopercibido durante X cantidad de tiempo, y que la legislación argentina aclara explícitamente que eso no es necesario. Sí, es una recomendación, ¿no? Como que vivan con que se vistan con el género que se autoperciben, que se hagan llamar, pero no es un requisito, y bajo ningún concepto, la evaluación psiquiátrica ni el diagnóstico de disforia de género para acceder a la atención integral y a los tratamientos. Entonces, tener en cuenta eso cuando uno lee recomendaciones o guías internacionales, tener en cuenta la legislación argentina. Tal cual, me parece eso, porque justo en el artículo lo mencionaron, así que es un punto muy importante para todos nosotros. Bueno, siendo las 8, última, dale. Lo que está visto es que cuanto más chicos comienzan con la identidad autopercibida digamos, trans, menos arrepentimientos hay durante el resto de la vida, ¿sí? Por eso, cuando llegan a adultez, les dicen, desde siempre sentí que era de este género. Por ahí los que pueden llegar a ser dudosos son estas cosas así medio intempestivas, sin una historia previa de que los padres vieran alguna situación que les llamara la atención en la conducta en su niñez, en la adolescencia, como en el caso de la paciente que presentamos, que nos generó esta duda de tomar una decisión de una cirugía tan drástica con una transición tan corta. Pero en general las niñeces trans no tienen arrepentimiento. Por ahí más son las cosas muy intempestivas en la adolescencia. En la adolescencia. De cualquier forma, bueno, siempre hay que tener una evaluación muy cuidadosa y un acompañamiento para, bueno, definir estas cosas de cirugías, porque los análogos y las hormonizaciones cruzadas, salvo que algunas de un tiempo puedan generar algún cambio irreversible, en general son reversibles, con lo cual, bueno, podemos empezar con eso, como decía, en el tema de lo social, y bueno, dejar las cirugías para en un momento de la vida más adelante. Bueno, dando por ya las 8:02, les quiero agradecer primero a Pedro, a Joaquín y a Cristal por la presentación, a Fede, Vale, Mary y Pablo por estar acá a esta hora. Creo que es enriquecedor este tipo de ateneos clínico, quirúrgicos y demás. Justamente saben que a mí este tema me fascina y soy cirujana, pero me parece muy bueno haberlo traído. Espero que les haya gustado. Gracias por los comentarios y los esperamos el viernes que viene también en nuestro próximo bibliográfico. Gracias.